En el vasto mundo de los videojuegos, donde los títulos de presupuestos millonarios acaparan todos los focos, existe una herramienta que ha permitido a miles de creadores independientes transformar sus ideas en videojuegos. Hoy vamos a hablar de Game Maker. Ese motor que ha marcado un antes y un después en el desarrollo de juegos 2D y que está detrás de títulos que seguramente conoces como Undertale o Hotline Miami. Nuestra historia no comienza en un garaje lleno de programadores con ojeras, sino en una universidad de los Países Bajos a finales de los 90. Mark Overmars, profesor de la Universidad de Utrecht, tenía una visión: crear un software tan intuitivo que hasta un niño pudiera usarlo para desarrollar videojuegos. No era su primer intento de democratizar la tecnología. Ya había creado Drawing for Children, una herramienta de dibujo para los más pequeños, y Drape, un programa donde podías dibujar arrastrando y soltando funciones. Mark se dio cuenta de algo crucial: los niños no solo querían dibujar, querían crear juegos. Y así comenzó el camino hacia lo que hoy conocemos como Game Maker. El primer lanzamiento público de esta iniciativa fue el 15 de noviembre de 1999 bajo el nombre de Animo. En sus inicios, Animo era una herramienta gráfica con capacidades de programación visual bastante limitadas, desarrollada en un entorno llamado Delphi, un lenguaje y plataforma que, aunque no es de los más comentados hoy en día, en su momento estaba a la vanguardia de la creación de software. Fue más adelante, con la evolución del software, que adoptaría el nombre de Game Maker. El propio Overmars consideró este cambio de nombre como clave para su éxito posterior, ya que la gente buscaba literalmente cómo hacer juegos y allí estaba su programa. El hecho de que fuera gratuito al principio también ayudó enormemente a su difusión. Lo más increíble es que Mark no buscaba hacer dinero con esto. Para él era un hobby, un proyecto que hacía por pura pasión, y se llevó una sorpresa enorme cuando empezó a ganar popularidad. La gran ironía es que creó el software pensando en sus propios hijos, pero ellos apenas lo usaron. Que no te vea llorar así, que no te vea llorar. En sus clases, Mark no lo utilizaba para enseñar programación, sino para que sus alumnos experimentaran con su creatividad y diseño. Su propia pasión por los juegos había nacido con la llegada de Atari ST en 1985, una época dorada para muchos de nosotros. Para febrero de 2000, apenas 3 meses después de su lanzamiento, ya contaba con unas 1000 descargas, una cifra impresionante considerando que estamos hablando de la prehistoria de Internet. Las primeras versiones incluían un lenguaje de programación muy básico, lo que hoy conocemos como GML, Game Maker Language. No obstante, tenía limitaciones importantes. No usaba DirectX, lo que restringía sus capacidades gráficas, y no podía crear ejecutables independientes. El desarrollo avanzó rápidamente. La versión 1.2 trajo mejoras significativas, la 1.3 fue una actualización menor, y la 1.4 marcó un punto de inflexión que atrajo más atención. Para septiembre de 2000 ya estábamos en la versión 2.0, sin embargo el verdadero salto llegó a principios de 2001 con Game Maker 3.0, la primera versión en utilizar DirectX para el dibujo. Esto cambió completamente las capacidades gráficas del motor. De repente los juegos podían verse mucho mejor. En julio de 2001 vino Game Maker 4.0, una reescritura completa del software. Esta versión no solo introdujo un sistema multijugador, sino también ese icónico logo rojo que muchos recordamos, y una interfaz completamente nueva que sentaría las bases para las versiones futuras. Las actualizaciones 4.1, 4.2 y 4.3 siguieron refinando el motor, con la 4.2 destacando por su estabilidad. Para 2003 la comunidad de Game Maker ya era considerable y el proyecto tenía su propio dominio, www.gamemaker.nl. Mark, viendo el interés y el coste de mantener el proyecto, empezó a solicitar donaciones. En abril de ese año llegó la versión 5.0 con nuevas características como líneas de tiempo y recursos de archivos de datos, además de un intérprete de código mejorado. En septiembre apareció la versión 5.1, la primera en introducir funciones exclusivas para usuarios de pago, como el sistema de partículas. Sí, el modelo freemium antes de que fuera tendencia. Luego, en octubre de 2004, llegó Game Maker 6.0. Aunque Game Maker ya había integrado DirectX para mejoras gráficas desde la versión 3.0, fue con esta versión que se dio un paso más profundo. Migró completamente el sistema de dibujo que aún dependía de VCL, Visual Component Library, a DirectX. Esto no solo significó una modernización total del motor gráfico, sino que también permitió la introducción de una funcionalidad limitada para gráficos 3D. De esta forma, cada vez se aprovechaba más el potencial de DirectX para impulsar el motor. El verdadero punto de inflexión en la historia de Game Maker llegó en 2007.
El proyecto había crecido tanto que Mark buscó ayuda externa, y así es como GameMaker pasó a manos de JoJo Games. No fue un abandono total. Mark siguió como director en la empresa, pero ahora contaba con un equipo dedicado para impulsar el desarrollo. La versión 7.0 fue la primera bajo esta nueva estructura, y se notaba el impulso fresco. En 2009 vimos otro avance importante, la primera versión compatible con MacOS. Esto significaba que los desarrolladores podían crear juegos para Windows y Mac con cambios mínimos, abriendo las puertas a una audiencia mucho más amplia. Aún así, la verdadera consolidación llegó en abril de 2011 con la versión 8.1. Aquí el nombre cambió oficialmente a GameMaker, sin espacio, para evitar confusiones con otro software. Y lo más importante, el motor fue escrito en C++, mejorando drásticamente el rendimiento. Era como si tu patinete de la infancia de repente tuviera la potencia para competir en una carrera profesional. Ese mismo año llegó GameMaker HTML5, permitiendo exportar juegos para navegadores web, y en mayo de 2012, tras una beta pública en marzo, se publicó GameMaker Studio, una versión revolucionaria que permitía exportar a múltiples plataformas: Windows, Mac, HTML5, Android y iOS. Ya no estábamos hablando de una simple herramienta para PC, ahora era un motor para conquistar todas las pantallas. En los años siguientes se añadirían más plataformas y características, consolidando su posición como un motor versátil. Claro que no todo había sido un camino de rosas. En febrero de 2015, GameMaker y JoJo Games fueron adquiridos por Playtech, una empresa de software de juegos de azar, por $16.4 millones. La noticia generó debate en la comunidad. Algunos estaban entusiasmados por la inversión, otros preocupados por la dirección que tomaría el motor bajo una empresa de ese sector. ¿Se mantendría fiel a sus raíces? ¿Seguiría siendo accesible para los desarrolladores independientes? No lo sé, tú dime. A pesar de estos cambios, el desarrollo continuó. En noviembre de 2016 se lanzó la beta de GameMaker Studio 2, con un lanzamiento completo en marzo de 2017. Esta versión fue una actualización monumental. Presentaba un entorno de desarrollo completamente rediseñado, reescrito desde cero en C#, y unas nuevas funcionalidades tanto para el editor como para el motor. Era una herramienta mucho más moderna y potente. En agosto de 2020 llegó otra actualización trascendental, la versión 2.3, que añadía una cantidad notable de nuevas funciones: sequence para animaciones complejas, animation curves, function methods para organizar mejor el código, struct and constructor, try catch para manejar errores y mejoras en el asset browser. GameMaker estaba madurando, ofreciendo herramientas que antes parecían exclusivas de motores más complejos. En enero de 2021, JoJo Games fue vendida nuevamente, esta vez a Opera Software, por aproximadamente $10 millones. La buena noticia es que el equipo de desarrollo se mantuvo intacto, lo que evitó cambios drásticos en el motor. Esta adquisición tenía sentido estratégico, especialmente por la sinergia con Opera GX, su navegador enfocado en videojuegos. En enero de 2022, JoJo Games simplificó el esquema de numeración para que correspondiera al año y mes de lanzamiento. Por ejemplo, 2022.1 para enero de 2022. Y en abril de ese mismo año, el nombre de Studio 2 se eliminó por completo, pasando a ser simplemente GameMaker. Una manera de decir: somos GameMaker a secas y estamos aquí para quedarnos. Las actualizaciones recientes han seguido añadiendo funcionalidades importantes. La versión 2022.3 trajo compatibilidad con Steam Deck, nuevos filtros y reproducción de video. La 2023.1 añadió colisiones con pendientes y mejoras en las fuentes. Y la 2024.2 incorporó efectos de audio en secuencias y mejor control para HTML5. GameMaker no ha dejado de evolucionar. Pasemos ahora a las espinas en el camino. La controversia más notable llegó en agosto de 2021, cuando se anunció un cambio al modelo de suscripción. La comunidad estalló. Muchos preferían el sistema de compra única y consideraban que el precio era excesivo. Era como si hubieras comprado tu casa y años después el constructor te dijera que ahora tienes que pagarle un alquiler mensual para seguir viviendo en ella. Bloquear. Algunos lo vieron como una imitación de la tendencia de otras empresas como Adobe, lo que generó más descontento. Otros argumentaban que un modelo de suscripción era necesario para mantener el desarrollo y soporte de un motor tan complejo. Lo sentimos tanto. Lo bueno es que GameMaker escuchó a su comunidad. En noviembre de 2023 dieron marcha atrás y volvieron al modelo de licencia única para plataformas que no fueran consolas. Fue un movimiento inteligente, especialmente después de las polémicas que afectaron a Unity ese mismo año con sus cambios de precios.
aunque algunos usuarios siguen preocupados por la sostenibilidad a largo plazo de este modelo para financiar el desarrollo continuo. Pero lo que realmente define a GameMaker es su legado creativo. Ha sido la plataforma de lanzamiento para una cantidad asombrosa de videojuegos exitosos, demostrando su versatilidad en géneros tan diversos como la acción, las plataformas, los RPG y los puzzles. En 2008 apareció Spelunky, un roguelike de plataformas que cambió el género para siempre y que influencia muchísimos juegos posteriores. Ese mismo año tuvimos el hilarante RPG Barclay Shoot Up Young Gaiden, una joya oculta para los amantes del humor absurdo. En 2012, Hotline Miami nos voló la cabeza con su estética neón, su violencia pixelada y esa banda sonora que te transportaba directamente a los 80. Fue aclamado por la crítica y se convirtió en un referente. También ese año, Cooks Are Delicious nos puso a prueba en la gestión de restaurantes. Y el español Loco Malito nos deleitó con Maldita Castilla, un arcade de acción con sabor retro que nos recordaba los clásicos de las recreativas. El 2013 nos trajo Gunpoint, un ingenioso juego de sigilo y hackeo, y Risk of Rain, un roguelike de acción que te engancha con su progresión y objetos. En 2014, Nighthawk redefinió los juegos de lucha con su esgrima minimalista y adictiva. Pero si hay un juego que puso a GameMaker en el mapa mundial, ese es Undertale, lanzado en 2015 por Toby Fox. Este pequeño RPG se convirtió en un fenómeno cultural masivo, aclamado por su historia emotiva, sus personajes memorables y una banda sonora que se te quedaba grabada. Demostró que no necesitas un equipo de 300 personas y un presupuesto millonario para crear algo significativo. Ese mismo año, Dawnwell nos ofreció una experiencia de plataformas con shooter vertical única y adictiva. La lista sigue creciendo. Nuclear Throne, un bullet hell roguelike frenético, Head Signature, que te permitía abordar naves espaciales con total libertad, The Red String Club, una aventura narrativa con atmósfera cyberpunk, The Sword of Vito, un RPG de acción con un estilo artístico encantador, Ted Gambit, un Metroidvania desafiante, Wonder Song, una aventura musical llena de originalidad, y por supuesto Deltarune, la secuela espiritual de Undertale. La cantidad y calidad de estos títulos demuestra que GameMaker no es solo una herramienta, es un catalizador para la creatividad independiente. Pero, ¿qué opinan los que lo usan a diario? Buena pregunta. Car Pylon de Orange Pylon Games lo ha elogiado por ser fácil para principiantes pero lo suficientemente potente para proyectos complejos. Matías Schmidt de Mate 69 afirma que todo lo que sabe sobre programación lo aprendió gracias a GameMaker, destacando la vasta comunidad y recursos disponibles. Es una historia que se repite, GameMaker como puerta de entrada al desarrollo de videojuegos. Algunos desarrolladores mencionan que su conocimiento de GML no siempre es valorado en entornos académicos frente a lenguajes más convencionales. Sin embargo, otros reconocen que las habilidades de resolución de problemas que aprendes son totalmente transferibles a cualquier lenguaje. Al final, pensar como programador es lo que importa, no la sintaxis específica. Muchos valoran GameMaker por permitirles centrarse en la jugabilidad y experimentar rápidamente. La facilidad de uso y la creación rápida de prototipos son puntos fuertes que se mencionan constantemente. La integración de GML con el motor y el sistema de eventos son ventajas clave que permiten ir directo al grano, hacer el juego sin perderse en complejidades técnicas. Al final, lo que trasciende de estas opiniones es la clara dualidad de GameMaker. Se presenta como una herramienta excepcional para quienes se inician y para el prototipado ágil, aunque pueda mostrar ciertas limitaciones en arquitectura para los desarrolladores más avanzados. A pesar de ello, la fortaleza de su comunidad y la abundancia de recursos disponibles son bazas indiscutibles. Es esa filosofía centrada en la simplicidad lo que ha conseguido que tantos creadores le tengan un cariño especial. GameMaker ha recorrido un camino asombroso desde sus inicios como una simple herramienta de animación hasta convertirse en un motor respetado mundialmente. Su trayectoria refleja las tendencias más amplias de la industria, el auge del desarrollo independiente, la importancia de la compatibilidad multiplataforma y los desafíos de la monetización en un mercado cambiante. Su enfoque en la accesibilidad ha sido su gran fortaleza, atrayendo tanto a principiantes como a desarrolladores experimentados. Su versatilidad para crear juegos de diversos géneros le ha permitido mantenerse relevante, incluso con la aparición de herramientas más especializadas. Y la sólida comunidad que se ha formado a su alrededor ha proporcionado un apoyo invaluable, fomentando su crecimiento y longevidad. La adquisición por Opera Gaming sugiere un futuro interesante, posiblemente enfocado en una integración más estrecha con Opera GX y una mayor expansión en el ecosistema de juegos web. GameMaker ha jugado un papel crucial en la democratización del desarrollo,
permitiendo que individuos y pequeños equipos hagan realidad sus sueños de crear videojuegos. Su impacto en la escena indie es innegable, habiendo sido el motor detrás de numerosos títulos que han conectado con millones de jugadores. El futuro de GameMaker dependerá de su capacidad para seguir innovando, adaptándose a las nuevas tecnologías y manteniendo una relación cercana con su base de usuarios. Porque al final GameMaker no es solo código y herramientas, es una comunidad de creadores apasionados que con cada juego que lanzan demuestran que la imaginación, con la herramienta adecuada, no tiene límites. Si te ha gustado este recorrido por la historia de GameMaker, apoya este contenido dejando un poderoso like y compartiéndolo para que más personas conozcan la historia de esta increíble herramienta. Y si como muchos otros sientes esa pasión por el desarrollo de videojuegos, suscríbete al canal. Aquí seguiremos explorando este fascinante mundo, descubriendo nuevas herramientas y consejos que pueden inspirarte a dar vida a tus propias ideas. Nos vemos en el próximo video. Bye.